El análisis que hace Aristóteles va a esta distinción, digamos, entre lo que es el lenguaje ordinario, que ya dijimos, empieza con los fonemas, las letras, lo equivalente a la letra, la palabra, la oración, y dentro de las oraciones o las frases va a distinguir tres tipos fundamentales: las oraciones que son, o que hoy llamaríamos, no lo dice así, hoy llamaríamos informativas, porque se refiere a una descripción de la realidad, del mundo, lo que sea, y que tienen la forma, digamos, hoy hace frío, ¿no? Entonces es un enunciado, una proposición, y estas son importantes porque hablan de la relación de nuestro pensamiento con el mundo, ¿no? Entonces utilizamos oraciones declarativas que se llaman proposiciones. Luego están las oraciones interrogativas, ¿no? Que esas no son ninguna descripción del mundo, no las utilizamos para describir el mundo, sino nos preguntamos. Pero, Pat, es muy interesante la interrogación, porque el punto de partida es la interrogación. Digamos, a ver, en la tradición que viene de el compañero Sócrates, ¿se acuerdan que Sócrates era un individuo que se reunía en la plaza pública y iba y les preguntaba a la gente, ¿no? Dice, a ver, Mitzi, ¿tú cómo ves ahora el clima? Entonces, empezaba a preguntar, y estas preguntas, un poco haciéndole al tonto, parece, ¿no? Al tontín, ¿no? Pero ese tontín lo que va haciendo es que el otro se exprese. ¿Dónde vemos eso? Justamente en el proceso analítico. En el proceso analítico hay que hacerle al medio tonto. Ahora, no es hacerle al medio tonto deliberadamente. Es que para poder establecer un vínculo analítico, es necesario entonces que haya de fondo un conjunto de interrogantes, ¿no? Muy probablemente sea el consultante o el paciente o el analizante en diferentes momentos, tenga un conjunto de interrogaciones, ¿no? La interrogación, digamos, más frecuente, común, es en los sueños, ¿no? ¿Cuál es el significado de este? ¿Qué significa? ¿No? En el sentido de que hay algo ahí que tiene que ser esclarecido, digamos, que es lo que se busca, ¿no? Los pacientes cuentan la parte del sueño, la parte que dicen recordar, y luego se detienen ante circunstancias o parte de la narrativa donde algo no queda claro, algo o intuyen que hay algo que tiene algún significado distinto y que no es la literalidad de lo que aparece. Y entonces ahí el lenguaje pasa a ser en este componente que tiene que ver con la fantasía, ¿no? Fantón, fantasía, tiene que ver con este lenguaje que Aristóteles no ve aquí, pero sí ve en la poética, donde habla justamente de cómo el lenguaje produce una serie de efectos. Entre otros, los efectos fundamentales, digamos, por ejemplo, en el teatro, es la catarsis, ¿no? El efecto del teatro es que uno va a una obra de teatro, como diríamos, al cine también, y entonces hay un conjunto de emociones y esas emociones provocan en el espectador una reacción emocional, ¿no? Y eso le llama catarsis. Por cierto, que era el método que ensayó en algún momento Freud, ¿no? Precisamente provocar una catarsis en el paciente, ¿no? Provocar una explosión de emociones y demás. Pero lo de la pregunta está ahí, está latente, y voy a volver sobre ello en lo de los enunciados, porque nos va a hablar de la esencia de las cuestiones que se va planteando la
la concepción aristotélica, de la cual hay que desprenderse para llegar al psicoanálisis. ¿No? O sea, lo estamos viendo porque dice cosas, nos informa de cosas, nos permite definir ciertas cosas, pero hay que ver cuál es el límite. ¿Y por qué no podemos en psicoanálisis avanzar en la cuestión aristotélica? Porque es una concepción esencialista. Entonces paso a considerar lo que es les pedí que vieran, ¿no? En la parte donde el enunciado tiene la forma sujeto-predicado. Y esa forma sujeto-predicado es la que va a tener como punto de partida para la silogística. Una obra maravillosa. Alguien dice, el inventor de la lógica es Aristóteles. Sí, pero para Aristóteles la lógica no era una ciencia aparte ni nada, sino era en realidad un mero instrumento, diríamos, ¿no? Un medio, un recurso para hacer un trabajo científico, pero no en sí mismo. Ahora, eso tiene que ver también con la retórica. Bueno, la forma de sujeto predicado va a indicar que hay algo muy importante. Les había yo comentado, si voy muy rápido me dice, ¿no? Trato de ir piano, piano, ¿no? Ya saben, piano, piano es, ¿no? ¿Ya se acuerdan aquel asunto donde va Jesús en una barca y se baja y empieza a caminar en el mar, ¿no? Y entonces lo ve Pedro y dice Pedro, Señor, yo también. Claro, ¿no? Y entonces el otro se baja y empieza a trastabillar y entonces le dice, bueno, aquí la expresión cambia, ¿no? Tonto, por las piedritas. Es decir, hay que avanzar piedra a piedra porque si no te mareas, ¿no? Entonces la idea es que vayamos piano, no vayamos piano, piano, la expresión esta italiana, es pedazo a pedazo, línea a línea, ¿no? Porque aquí es un trabajo que hacemos dentro del discurso universitario, ¿no? Entonces, pero nos relacionamos con estas cuestiones. Entonces, ¿por qué la forma sujeto predicado? Fíjense, les había yo mencionado que en la cultura griega lo que encontramos... Hola, perdón, no saludé. Alinka, ¿cómo estás? Paola, ¿cómo estás? Jaime ya se fue, ya sabemos. Rebelde. No sé si sabes, pero tiene su cámara apagada. Sí, ahí está, ya ve, ya ve. Como si me vieran. Bueno, entonces, les había dicho que en el mundo griego, en el mundo del pensamiento, de las reflexiones filosóficas, había dos tendencias. Una era la de Parménides. Parménides no escribió más que un poema, hasta donde se tiene registro. Es un poema interesante porque empieza con permite una lectura psicoanalítica, porque hay ahí también cosas que tienen que ver con la fantasía y demás. Empieza a hablar de algo al lado, pero luego va definiendo, es un poema, porque en el mundo griego antiguo, el interés por la palabra viene por el verbo, justamente, y se escribía en verso, ¿no? Se escribía en octasíbolos y, bueno, en fin, no me meto ahí porque es todo un universo de cosas donde como está escrita la Ilíada y la Odisea, ¿no? Las ediciones que nosotros tenemos en castellano, en español, no reflejan ese gusto y regusto que tenían por las palabras, ¿no? Entonces, el poema dice en determinado momento, el ser es y el no ser no es. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, la concepción es que lo que vemos, lo que palpamos, lo que decimos del ser, es algo que no cambia. Porque si cambiara, dejaría de ser, ¿no? Es una explicación un poco difícil para entender para nosotros occidentales, post-Darwin, etcétera, ¿no?
Pero, a ver, ¿sí? Es que eso de que, bueno, yo no lo entiendo porque dices, lo que decimos del ser no cambia, porque si cambiara dejaría de ser. Sí. Entonces, el ser está refiriéndose como que me imagino que es esa sustancia que podrá tomar diferentes formas, porque el ser toma diferentes formas. No, ese ya es aristotélico. Parménides lo que te dice, el ser es. No le importa los atributos. Lo que descubres, el ser es universal. Para que sea universal, pues no debe estar cambiando, porque si no se convierte en particular. El ser es absoluto, o sea, no tiene partes. Por eso los atomistas les decían, oye, no, maestro, espérame, debajo siempre hay átomos. Y los eleatas, o sea, los seguidores de Parménides, dicen, no, el ser es, hagan de cuenta, la materia tal cual, ¿no? Los trozos de materia no tienen partes, ¿no? Si tuvieran partes, dejarían de ser. Voy a dar un ejemplo burdo, que por supuesto, si Parménides reviviera me daría de palos, pero esta mesa, si se parte, deja de ser mesa. Ya no es mesa. ¿Se entiende? El ser se perdió, se partió, ya no. Y uno diría, bueno, pues es que tiene dos partes. Es otra idea. Esa idea no entra. Pero a ver, esto es importante porque la psicología habla del sujeto, de la persona, etcétera, en términos sustancialistas. Esta es una cuestión difícil, ¿eh? Aquí hay un tema que seguramente tendremos que discutir. A ver, la idea de ese ser parmenídico se instancia, se pone de lado donde dices, a ver, el paciente es, ¿no? Es decir, todo lo que tiene alrededor, es por eso donde digo, donde entra la cuestión aristotélica, tiene una serie de atributos, pero el ser sigue siendo único. Único, universal, sin partes, absoluto, ¿no? Toda una serie de características que lo hacen inmóvil. De tal manera que, como digo, esto llega hasta la actualidad, ¿no? Y uno llega y dice, se mira al espejo en la mañana, de estas mañanas frías, ¿no? Lluviosas, nubladas. Entonces ve en el espejo y dice, yo soy el mismo de ayer, ¿no? Y de anteayer. Y mi memoria me dice que lo único que he hecho es crecer, porque primero fue niño o niña, luego fui adolescente, luego soy adulto y ya, todas las cosas. Pero hay algo de esencia. Y ahí está el asunto. Por eso dije que es una concepción esencialista. Ahora, eso es importante por N razones. A ver, el psicoanálisis. Tan, 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 tan. A ver, subiendo en el avión psicoanalítico, para el psicoanálisis no puede haber esencias. No puede haber esencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que permanece? Esa es la pregunta. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ir entreviendo y tratando de... Pero ese es el problema. El problema es que seguimos pensando que el ser es. Bueno, como el ser es, entonces la persona es. Y es fíjense, yo soy yo. ¿No? Esta identificación, esta identidad, porque el punto de partida es la identidad. En el mundo griego, ese era el punto de partida, la identidad. En el mundo griego, digo, sí, bueno, también Parménides, ¿no? El ser es idéntico a sí mismo, el ser no va a cambiar, tiene que ser idem todo el tiempo. Y lo mismo, las personas, los animales, las cosas, todos son ser. ¿Ok? Pensado, digamos, como último elemento. Sí, la piedra tiene, etcétera, características, pero la piedra es la piedra, digamos, es lo que divide, ¿no? Si se rompe, se fragmenta, se destruye, ya no es la piedra, es el no ser.
Entonces, una de las cuestiones tremendas de esta concepción es que del no ser no puede surgir el ser. Y uno dice, ah, oui, claro que sí, así es, así pasa. No puede emerger el ser, lo que sea el ser, del no ser, porque eso es un absurdo, eso es un imposible. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿de dónde surge el ser? No, pues es que el ser, entonces tiene que decir Parménides, es eterno. Sopas de perico, ¿no? O sea, está. ¿Se entiende? Es una cuestión complicada, lo admito. Es lo que va a decir Aristóteles después. Decir, bueno, hay algo que no cambia. Eso que no cambia va a ser el sujeto de las proposiciones. En el tiempo le precede otro viejito, Refunfuñón, que dicen que vivía en una cueva y salía y decía, por ejemplo, un aforismo, ¿no? Todos los que siguen no a mí, sino a la razón, convendrán que todo es uno. Se regresó. ¿No? Entonces, lo que tenemos son una serie de aforismos. Uno muy conocido, muy repetido, es no nos podemos bañar dos veces en el mismo día. Heráclito de Éfeso, llamado el Obscuro, por no haber sido llamado el Luminoso. Heráclito lo que plantea es que todo está en devenir. Dice, como ley, todo se enciende y se apaga según medida. Como se anticiparon en la idea de la ley. Todo se enciende y se apaga según medida. ¿No? Si esto es así, no puede haber un yo permanente. ¿Por qué? Porque está cambiando. Ahora, es un asunto, no va a meter, eso es un asunto ya de la filosofía de Heráclito, pero finalmente viene al retorno, ¿no? Viene al punto de partida, todo se enciende y se apaga según medida, quiere decir que hay algo ahí, pero hay un recorrido, un tránsito. Entonces, o sea, tú no estás movimiento, pero con cierta estructura, ¿no? está en movimiento en un devenir, es decir, en un ser, dejar de ser para ser otra cosa, hasta que vuelve a algo, como un eterno retorno, ¿no? Eso después conceptualizará Nietzsche, es decir, un eterno retorno, un eterno volver a un punto, no necesariamente partida, pero retorna, ¿no? Algo regresa, ¿no? No regresa todo, pero algo regresa. Eso el eterno retorno es, y así se llama, así lo llama Nietzsche, el amor al destino. ¿Qué significa el amor al destino? A la vuelta, ¿no? Ahora, sí hay algo en el psicoanálisis de vuelta, pero eso se asocia a otra cuestión que se llama la pulsión de muerte. Entonces, a ver, segunda hipótesis que aparece en la segunda tópica, ¿no? Donde, primero, más allá del principio de placer, ¿no? Freud va a señalar entonces que hay algo que es mucho más fuerte que el principio de placer, que es precisamente, por eso se llama más allá del principio de placer, porque hay una pulsión mucho más fuerte. Y esa pulsión mucho más fuerte es este amor al destino, que llamaría Nietzsche. Es decir, significa volver a lo inorgánico. O sea, les había yo, creo que señalado la sesión anterior, hay un mundo paradisíaco, y como todos los paraísos, solamente es un paraíso perdido. Entonces, ese mundo es precisamente el universo placentario, ¿no? La placenta, donde el organismo está en las mejores condiciones, ¿no? Incluso algunos son tan resistentes que dicen, es que no quieren nacer, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión? Ese es lo que Freud llamará nirvana. Ni placer ni displacer. ¿Por qué? A ver,
Porque si fuera placentero, se acaba. Digo, siento decirles, siento llegar a este descubrimiento con ustedes, pero los placeres se acaban. Son efímeros. Entonces, bueno, si se acaban, viene el displacer. Y eso no ocurre. Hablan a veces del estrés, del feto, etcétera, ¿no? Son cosas que se mencionan los médicos y demás. Pero no podemos en estricto sentido decir que hay placer o displacer. Fíjense una cuestión muy importante, ¿no? El placer y el displacer se da en un mundo cultural, no en un mundo biológico. No obstante, el propio Aristóteles sabrá decir que los animales buscan el placer y huyen de lo displacer, huyen ¿no? Es una observación que él hace en un libro que se llama Historia de los Animales, y apunté sobre eso. Entonces, a ver, sí hay un retorno, pero ese retorno es el retorno mortífero. Porque más allá de este mundo placentero, digamos, de la placenta placentero, hay otro mundo que es lo inorgánico. Es decir, la ausencia de todo. Como dicen los budistas, ¿no? Por eso lo de nirvana. Nada. No deseas nada, pues entonces estás en absoluta paz contigo mismo. Por cierto, ahí va Diana. Los budistas niegan el yo. ¿Niegan qué? El yo. No hay yo. El yo es una cáscara. Pum, la pachurra se desvanece. No hay yo. Hay ya después, digamos, religiosamente van a pensar, el ser es una especie de mundo donde te diluyes, ¿no? De manera impersonal, ¿no? Esa es una cuestión ya de la filosofía hindú y de esas cosas. Pero ahí está presente. Entonces, bueno, volvemos otra vez. El Parménides que dice, el ser es y el no ser no es. Y no hay chance de que el ser deje de ser, porque si el ser deja de ser, ya no es el no ser, y ya. ¿Para qué hablamos del no ser? A ver, usted habla del no ser, ¿no? ¿Qué va a decir del no ser? Pues que no es, pues nada más, eso es lo único que puede decir. Lo dice Parménides. ¿Qué puede decir? Pues que no es, ¿no? Resulta que yo iba a tener una novia con la que me iba a casar. Pues sí, pero ya no se casó, ya no es. ¿Qué es lo que usted puede decir? No es. Por eso dije, es algo que aprietas, desaparece, ¿no? El no es. Lo que no fue. Pues, ¿cuál ser puede haber ahí? No fue. Pues es que yo iba a terminar mi doctorado el año pasado. No fue, ya no. No es. Okay, está. Bueno. Luego, decía, está por un lado Parménides, por otro lado Heráclito. Y frente a ellos dos, Platón plantea que hay algo, sí, que permanece. Pero eso que permanece no es algo tangible. Esto va a ser importante para que luego vamos a decir sobre la estructura y el lenguaje más. Hay algo que va más allá, y va más allá de los sentidos. Y él tiene que pensar, como piensa, que hay dos mundos. El mundo sensible y el mundo inteligible. Entonces tienes un mundo, ahí va. Entonces, el mundo de las esencias es un mundo de ideas, no de cosas. ¿Ok? O sea, lo bello es lo bello, se trate de el pasado, el presente, el futuro, lo bello es lo bello. La idea de lo bello es lo esencial. Entonces, no hay una subjetividad que se piense como ideas. Ese es ahí un problemín, ¿no? No hay una idea, algo que trasciende ideas. Es que mi yo es trascendental. Todo, ¿no? O sea, es la idea del ego, del self, ¿no? Pero es la idea. Bueno, a lo mejor es así, no cambia, ¿no? Llegas a una definición y dice, no cambia, pero no es la persona, no se encarna, pues, ¿no?
porque las ideas no se encarnan. Hay una cuestión ahí medio mítica, medio mitológica en Platón, porque dice que las almas estuvieron expuestas al mundo de las ideas, en el topos Uranos, un lugar ahí y tal, y ahí todos eran copartícipes de las ideas, luego nacen y el cuerpo se convierte en una cárcel, donde se olvidan las cosas del mundo aquel bonito, y entonces, de las ideas eternas, etcétera, y entonces lo que viene es una sujeción al cuerpo, y la sujeción al cuerpo nos somete a la sujeción de los sentidos y de las pasiones. Tan, tan, ¿no? Entonces, este mundo sensible no puede ser, entonces, el mundo de las esencias. Las esencias están en otro lado, ¿no? Aristóteles estuvo 3 décadas en, en la academia de Platón. Era un alumno destacado, pero resulta que no era ateniense. Y entonces, a la hora de repartir los puestos, dijeron, este no, porque este es de otro lado, ¿no? Y entonces, pues quedó fuera, a la muerte de Platón, quedó fuera de la academia. Porque Platón se lo dejó a su primo, un sobrino. Bueno, es la parte anecdótica. La cuestión es que Aristóteles fue creando su propia perspectiva. Y entonces dice, enfrente el problema, y dice, a ver, no pueden ser las ideas, no me vengan ahí, no me vengan con ese cuento, ¿no? Porque tendría que suponer un mundo mítico donde están las ideas. Y dices, no, espérame. Si hay una idea, es por abstracción. O sea, dice en varios lugares, no hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. O sea, Aristóteles parte de un planteamiento empirista, lo que se ve, y los conceptos, y aquí es donde va a entrar la cuestión de las esencias y demás, son abstracciones. A ver, entonces es otro planteamiento distinto. A ver, Diana, ahí va. Ahí vamos. Dice, a ver, yo tengo este libro. Bueno, es de pasta azul, pasta rígida, tiene letras, etcétera, ¿no? Bueno, pero puedo hacer una abstracción y considerar solo el concepto del libro. Entonces, este será un libro, bueno, por ahí traigo otro. Bueno, este sería un ejemplar del concepto del libro. ¿Se entiende? La abstracción quiere decir separar y distinguir unas propiedades. ¿Qué propiedad le voy a dar al libro? Y digo, por ejemplo, es una obra intelectual. ¿Okay? Un libro es una obra intelectual. ¿Se refiere a este libro? No, se refiere a cualquier libro. Ahí está, a todo libro. Por eso ahí van viendo cómo se van introduciendo los cuantificadores. Se refiere a todo libro. ¿Ok? A cualquiera. Ahora, como no se refiere específicamente a este libro, puedo entonces poner en conexión ese concepto con otros conceptos más generales. Obra cultural, ¿no? Producto cultural, algo cultural. Entonces es un concepto que se subordina a otro concepto más general. ¿Okay? Bueno. Vamos a suponer que sigo haciendo abstracciones, y va a llegar un momento en que diga, bueno, es que el libro es el ser, está ahí. ¿Qué es el libro? Pues es un ser. Este libro, no, cualquier libro es un ser, ¿se entiende? Pero el procedimiento es distinto, es ir abstrayendo hasta llegar a la abstracción máxima. La abstracción máxima es el ser, y de ahí se van derivando las diferentes características. Porque, bueno, Aristóteles va a darnos una serie de categorías. Por eso les pedí que por ahí vieran el libro que se llama justamente Las categorías. Y las categorías lo que nos van diciendo son
los modos del ser. ¡Ah! Qué bonito. Y entonces, las características, lo que tiene ese ser es que, primero, ese ser pertenece a un conjunto de seres. A ver, animal, el concepto de animal, o el concepto del hombre como animal racional, quiere decir que está en un género que tiene entonces características que tienen los animales. Para Aristóteles, la movilidad, la reproducción, esas características son de todos los animales, de la totalidad de los animales. Bueno, pero de ese conjunto hay un subconjunto que son los que tienen razón y que se diferencian de los que no tienen razón. Entonces viene la primera oposición. Bueno, una posición para no meterme ahí. Entonces distingue entonces entre los que son racionales y los que no son racionales. ¿Sí? Dentro del mismo género hay diferentes especies. ¿Cómo se establecen las diferentes especies? Por sus propiedades diferenciales, por sus características diferenciales. Entonces las bajan, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, tiene características diferenciales del ser humano. Muy bien, el hombre es un ser humano, muy bien, un animal racional. Allí está una definición. Las definiciones van a dar la esencia de la cosa. Las definiciones, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar, a ver cómo le movemos la camarita. Aquí está lo que estábamos ahorita discutiendo. Hay una unidad y un conjunto de diferencias. Vamos a llamar unidad, esto le vamos a llamar diversidad. Entonces, la unidad es el ser. La diversidad son propiedades, características, atributos sobre el ser. ¿Se entiende? Pero los atributos no andan volando. Es decir, a diferencia de Platón, Aristóteles no va a pensar que los atributos se dan como idea sin el ser. No, al contrario, hay un ser del cual podemos decir que es feo, bonito, agradable, etc. Por eso, en el libro de la metafísica, Aristóteles dice expresamente, el ser se dice de muchas maneras. Se dice. ¿Okay? Y esto es decir, a ver, según esta interpretación esencialista, el ser, yo, la profundidad de nuestro yo, etc., tiene una serie de atributos. Entonces, hay que distinguir entonces entre lo que es una característica o propiedad esencial y lo no esencial, que va a llamar contingente. Contingente quiere decir que se puede dar o no se puede dar. Bueno, entonces, fíjense, aquí ya hay una contradicción. ¿Por qué? Porque si el ser, este ser tiene que ser único, como el de Parménides, pero tiene una serie de atributos. Y este sería lo que no es el ser, porque son contingentes. ¿Sí saben? Es una idea ahí, digamos, muy característica de esencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos atributos, como se pueden o no tener, no son el ser, pero como van pegados al ser, entonces, ¿qué significa? Pues que el ser, entonces, es y no es. Porque, a ver, vamos a decir que el ser, el sujeto subjetivo, sujeto de que hablamos, Walter Weber, y dice un atributo, una característica, una de las categorías, escribe mal. Entonces, el que escriba es algo que se dice del ser, ¿okay? Pero no es el ser. ¿Se entiende? No es el ser, ¿no? Entonces, el ser, bueno,
Tiene un atributo, está casado. Afortunadamente, pues, de reforma, ese atributo puede cambiar, ¿no? Ok, entonces, estos atributos son cosas que se pueden tener o no tener, pero no alteran eso. No alteran a la esencia. También le voy a llamar sustancia. Esencia, lo que no cambia, pero sustancia. La idea de sustancia es lo que subyace, lo que está debajo. ¿Debajito qué? De todos estos atributos. ¿Se entiende? A ver. All right. Primera pregunta. ¿Dónde está el ser? El ser se nombra, pero a ver. El ser tiene que ser singular. Sócrates, Platón, Aristóteles, Homero. Ese es el ser. Bueno, no queda claro, ¿no? No queda claro si ese es el ser, ¿no? Porque, a ver, la sustancia es algo que el ser no advierte, ¿no? Está ahí debajito. Entonces, las propiedades de las personas son atributos y están dadas sobre esta contradicción. Porque el ser es único y los atributos son muchos. Lo uno y lo múltiple, ¿no? La unidad y lo diverso. Entonces, ¿pero qué es el ser? Bueno, la sustancia. Y entonces dice Aristóteles que hay una sustancia primera, de la cual no tenemos directamente una percepción. ¿Por qué no tenemos una percepción? Aristóteles es muy congruente. No tenemos una percepción del ser porque es la máxima abstracción. ¿Sí? Pero la abstracción es un producto intelectual, mental, ¿no? ¿Okay? Y los atributos sí son observables, son constatables, etc. Y eso tiene que ver con las categorías. Entonces, las categorías son las maneras del ser. Entonces, ¿cuáles son? Pues el ser tiene cantidad, el ser tiene calidad, tiene lugar, tiene acción, tiene pasión. Acción es lo que realiza, pasión es lo que recibe, entonces el otro. Y cualquiera de las cosas que podemos decir sobre el ser, entonces quedan comprendidos en las categorías. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Muy bien. Este es un problema que se va a mantener durante algunos siglos, porque la cuestión es cómo se formula el planteamiento sujeto-predicado. Aquí volvemos al lenguaje, ¿se entiende? Dejo a un lado la idea de la abstracción y vamos a lenguaje. Entonces dice, la forma es sujeto, cópula, el verbo es, o eso está, o son, sujeto es predicado. Aquí, la cuestión es, una de las cuestiones que se va a discutir es, ¿y este es qué es? Si es, quiere decir que existe. Digamos, esta rosa, no, para no hablar en general, esta rosa es roja. Sujeto, esta rosa, esta que señalo que pico con el dedo, y el predicado es roja. Se entiende que predicado roja se puede decir de muchas cosas. La mesa es roja, el sol es rojo, el mar es rojo, ¿no? Una serie de características, pero no de este sujeto. ¿Se entiende? Bueno, entonces, el es quiere suponer que el sujeto existe, porque si no, ¿cómo le atribuyes un predicado a lo que no existe? Entonces, este es indica la permanencia.
Entonces, Aristóteles distingue entre lo que es la ciencia y lo que es lo que tiene que ver con el ámbito de la dialéctica y de la retórica. La dialéctica es la discusión, el debate. Dialéctica es el diálogo, ¿no? Es la confrontación, tesis y antítesis. Cuando uno escribe un trabajo de tesis de doctorado, tiene que tener una dialéctica, ¿no? Vas diciendo, sí, tal autor tiene razón, pero no tiene esto, vas discutiendo, ¿no? Esa es la dialéctica. Y la retórica tiene que ver entonces con los elementos que hemos dicho, ¿no? El emisor, el receptor y el mensaje, ¿no? Que se componen de tres cosas: el ethos, el pathos y el logos, ¿no? Y eso es respecto de otra forma de organización de las proposiciones, porque esas proposiciones no son científicas. Desde entonces ya hay una diferencia. Entonces, no sé si me pongo de este lado. Bueno, entonces tenemos la forma de organización, una idea fundamental. Para la concepción aristotélica se llama ilemorfista. Ilemorfista quiere decir que está compuesta de materia y forma. Todo tiene materia y forma, ¿no? Entonces, el que tenga una materia quiere decir que se refiere a alguna propiedad o algún concepto. Entonces, no podemos hablar de la materia así, nada más, sino que la convertimos en alguna materia. Sí les hablé de las 4 causas, ¿no? ¿No? Aristóteles desarrolla esta concepción ilemorfista en 4 causas, que son causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Híjole, no quería meterme en tantas cosas, pero si no nos explica. Material formal, eficiente, a veces se llama instrumental, y final. Y el ejemplo que da, y que los demás nada más repetimos, es la de la escultura. La escultura tiene un material que es el mármol, pone lo que sea de mármol, puede ser de otro material, pero la materia es el mármol. La forma le da una forma humana al mármol, ¿no? Ahora, tiene un elemento que lo constituye, que es quien lo construyó. Entonces, esa es la parte instrumental, ¿no? La parte, entonces, que tiene que ver con, que responde a la pregunta ¿quién lo construyó? ¿No? Entonces, en este caso, el escultor, ¿se entiende? Que si es, o sea, la materia por sí misma no hace nada. Ojo, ¿no? La materia es como inerte. La materia tiene que ser transformada. Para ser transformada, adquiere una forma. Es el proceso. Y el que le da la forma es el escultor. ¿Ok? Ahora, y tiene una finalidad. Entonces, ¿para qué es usted la escultura? Bueno, pues para que la jefa de gobierno inaugure la escultura y todos aplaudan, ¿no? Entonces, es un homenaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, días pasados se inauguraron una escultura de la perrita, esta Frida, ¿no? Pues está Frida, en un homenaje. Ahora, ¿esa Frida es Frida? No, es la escultura de Frida. ¿Ok? Bueno, entonces, todo tiene que pasar por las 4 causas, pero siempre hay una causa final, algo que es la intención, el propósito de algo. Y eso hizo incluso que se llegara a pensar que la naturaleza toda tiene una finalidad. Ahora, si tiene una finalidad, quiere decir que hay algo bueno o malo en la naturaleza. A ver, hubo un temblor
¿Cuál es su finalidad? ¿No? Entonces ahí es donde empieza la especulación sobre las cosas, de a dónde lleva esta situación. Entonces son 4 causas: formal, causa material, formal, eficiente y final, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esto se asocia a otro concepto que, ni modo, no quería, pero pues hay que meterse. ¿Qué es la diferencia entre la potencia y el acto? ¿Qué es? A ver. Por ejemplo, el mármol, que ya está en potencia de ser una escultura. El mármol es el acto, ¿no? El mármol es el acto, ¿sí? No, el mármol depende. Es el mármol tiene materia y forma. Ya. ¿No? Entonces, en ese sentido, ya es algo que existe. Pero en potencia puede ser una escultura. La forma que adquiere ya tiene la misma materia, ya tiene otra forma dada por el escultor. ¿Sí? O sea, son conceptos que van justamente mostrando el proceso. Una cosa es la sustancia y otra cosa son los atributos. Entonces, ¿qué tenemos en posibilidad de ser? No, esa no es la pregunta aristotélica. Porque el ser ya es. Es que, o sea, yo lo pienso como que no es lo que decía ahorita, que todo lo ven como en lo singular, ¿no? Entonces, más bien el psicoanálisis es el ser no singular, ¿no? Pero fuera del singular, ¿cómo puedes hablar del ser? Este borrador, este es el singular. Este es el ser del borrador, ¿no? Porque aquí no puedes decir, no, bueno, le quitamos la materia y la forma. Pues si le quitas la materia y la forma, ya no es borrador, ¿no? Otra vez volvemos a lo de ser no ser. Ahí está metido, transformado, pero metida la misma problemática. Digamos, como objeto, como cosa, ¿no? Este singular es el ser. ¿Ok? No hay más. Pero aquí es materia y forma. Si se cambia uno, se cambia el otro, se acabó. Ya no es ese ser, ya no es este. Quiero subrayar, la singularidad. Ahora bien, este es lo que ves. Este es el ser. Ahora, tiene eficiencia. Borra bien o borra mal, ¿no? Okay. Tiene entonces su finalidad establecida, fue hecha por alguien, etc. Bueno, muy bien. Entonces, este es un ser construido, como en la escultura. ¿De acuerdo? Quiere decir que en algún momento fue potencia y acto. En algún momento, la materia de la que está hecho el borrador fue potencia que se convirtió en acto. Es decir, a ver si entiendo lo que quiere decir Diana es, en potencia solamente se pueden ser ciertas cosas, ¿no? O sea, a ver, para poner un ejemplo. El metal, salvo el mercurio, no puede ser líquido, ¿no? Entonces, eso tiene una característica esencial del metal, porque no puede, digamos, convertirse en líquido. Claro, lo dicen, lo funden y entonces, pero ya no es metal, es otra cosa, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el metal tiene una esencialidad que significa, potencialmente no puede ser otra cosa más que rígido, etc., ¿no? Las características que tiene el metal. Ahora bien, ¿qué pasa con el alma humana? ¿No? Ahí va. Entonces dice, a ver, el ser humano, esto está en otro libro que se llama De Anima, del alma, así le pusieron. Tiene que ver con el logos, etos, patos, logos. El logos es discurso, es palabra, es intelecto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa con el ser humano? Bueno,
El ser humano es el único de todos los seres que pueblan este planeta, según Aristóteles, que no habla, perdón, que habla, frente a los otros que sí hablan, ¿no? O sea, el logos solamente se puede decir del ser humano. ¿Ok? Entonces, tiene una característica que es el logos. El logos tiene que ver, entonces, otra vez, las palabras, cómo se forman las palabras. En las palabras hay también potencia y acto, etc. Ahora bien, Aristóteles dice el hombre es un animal racional, pero dice la otra, que les decía, la otra definición que dice que es un son político, un animal político, un animal de la ciudad. ¿Dónde se forma, dónde se conforma el ser humano? En la polis, en la ciudad, en la familia, ¿no? En la ética Nicómaco va a desarrollar un poquito más estas ideas, ¿no? De la formación, entonces, de algo que es el carácter. Ahí está, ¿no? Entonces, el ser humano va a adquirir un carácter, y cuando decimos carácter quiere decir característica, quiere decir algo que lo diferencia. Algo que le permite, entonces, actuar de cierta manera. Y ahí vienen los humores, o sea, algo que tiene que ver con la base hormonal, ¿no? De la que ya se habla de los humores, de los 4 elementos que conforman la materia, ¿no? Ya saben, la materia tiene agua, fuego, nada más, tierra y aire, ¿no? Entonces, los 4 elementos conforman el cuerpo. Entonces, a ver, la materia tiene esos 4 elementos, conforman un determinado ser, ¿no? Ese ser tiene características. Algunas características son absolutamente invariantes. Esas características absolutamente invariantes forman la sustancia o esencia de la cosa. ¿Va? Entonces, resumiendo. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano es más bien potencia. Es decir, a ver. Bueno, ahí va. Es materia y forma. A ver, ¿qué tiene de materia y qué tiene de forma? La materia que tiene es un animal. Se desplaza porque tiene miedos, huye, tiene necesidades, tiene que comer, descomer, etcétera, ¿no? Esa es la parte tal. Y en la parte de la forma o la conformación, lo que lo hace distinto es el intelecto. Ahora, hay una serie de cosas complicadas, ¿no? A pesar de que Aristóteles era hijo de médico, pues los conocimientos que tenían en medicina pues eran básicos, ¿no? Entonces, hay una cuestión donde, por ejemplo, Aristóteles dice que el alma radica propiamente en el corazón, no en el cerebro, a pesar de que sabía que el cerebro funciona para determinadas cosas. Bueno, pero esos ya son detalles del momento. Lo que hay es lo siguiente. Hay materia. ¿Cuál es la materia? Digo, este cuerpo con este intelecto. Ya están los dos. Cuerpo e intelecto. Sin embargo, tiene una serie de potencialidades. A ver. Y es una cosa muy interesante. Las posibilidades se van agotando. Es decir, a ver, complicado el concepto. En principio puede ser ignorante o vamos, alfabetizado o no alfabetizado. Pero si es alfabetizado, la posibilidad de ser no alfabetizado se perdió. ¿Sí? Bueno, es alfabetizado. Luego, una vez que es alfabetizado, entonces tiene otras potencialidades. Entonces puede ser músico. Pero esa potencialidad, si la desarrolla, si la pone en acto, implica que ya no puede ser no músico, ¿entiendes?
esa posibilidad queda fuera. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, si trato de pensar esta cuestión de cuando nos dicen, es que nosotros podemos ser, no, usted no puede ser cualquier cosa. A ver, compañera, lea usted Aristóteles, no puede usted hacer cosa, porque ha agotado otras posibilidades, tomando, no cabe aquí el concepto de decisión, pero para que nos entendamos, si usted decidió ser música, ya no puede ser no música. Entonces, esa posibilidad quedó excluida de su vida. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que debe desarrollar el ser humano? Dos cosas. Hábitos, porque el hábito, dice Aristóteles, es una segunda naturaleza. Es muy interesante. O sea, en esencia ya no tenemos esencia, ¿se fijan? Ya el propio Aristóteles lo que nos está diciendo es, usted quiere un hábito. ¿Qué hábito? Bueno, el hábito de levantarse temprano, el hábito de, qué sé yo, comer frutos rojos, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Que se vuelven hábitos. El hábito lo que tiene es la repetición, pero no es de naturaleza, sino que es adquirido. Y aquí aparece otro concepto distinto. En las potencialidades está lo adquirido. Todos los atributos, los predicados, se mueven hacia el lado de lo potencial que se tenía y que se repite. Y el repetirlo se convierte en un hábito. De esos hábitos va a haber hábitos buenos y hábitos malos. Los hábitos malos son los vicios y los hábitos buenos son las virtudes. ¿Ok? Entonces, usted puede adquirir hábitos buenos o hábitos malos según entonces haya hecho estos elementos que tienen que ver con algo intermedio que dice Aristóteles. La virtud no está en los extremos, sino está en el término medio. Y entonces, digamos, el hábito virtuoso es el hábito que se sitúa entre el vicio, que sería algo que va en contra del mismo sujeto, y la virtud, que es algo que le dignifica y que tiene que ver con estas pasiones de la retórica, las pasiones que levantan al ser humano de la mejor manera, ¿no? ¿Okay? ¿Qué es de la mejor manera? Bueno, entonces ya entra una consideración sobre el Estado y dice lo que sirve para el bien común, o sea, el bien de todo, ¿no? Entonces, sí hay definiciones para cada una de estas cuestiones, pero no puede ser como esto que dicen estos libros de autoayuda. Usted puede ser lo que quiere ser. No puede ser lo que puede. Aristotélicamente no. No lo puede ser. ¿Por qué? Porque ha habido una mediación, el término que utilizo no es de Aristóteles, pero es más bien de Hegel, una mediación social. Entonces, a ver, la retórica es entonces que este ser comunicativo tiene, para la comunicación, tiene un foro, y ese foro es donde habla. Ahora, ese foro no es cualquiera, no es un auditorio cualquiera. Distingue tres tipos de retórica, o sea, tres tipos de desarrollo de la retórica, que es, ya vimos, la retórica forense, la retórica deliberativa, y la tercera que se me escapa, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La parte epidéptica, que es el discurso, digamos, a pesar del nombre, que es un nombre medio rarito, o sea, no es común, pues, ¿no? Las otras sí, más o menos. Forense se refiere a la cuestión judicial y se dice en tiempo pasado. Les decía, lo que marca es la culpa. Ojo, ¿eh? Porque las culpas siempre son del pasado. Es decir, vamos a juzgar a una persona para decir si es culpable o inocente. ¿Sí? O como dicen más exactamente los ingleses, culpable o no culpable, ¿no? Porque inocente es la presunción de inocencia que todos tenemos.
O sea, se tiene que demostrar que soy culpable. Se debe considerar que soy inocente mientras no se pruebe que soy culpable, ¿no? Entonces, si ustedes ven cuando a alguien le dicen, ¿es usted inocente? No, no, no. No hay inocencia, digamos, en la parte judicial. Entonces tenemos la parte judicial, tenemos el discurso que tiene que ver con lo que se da en el show business, en el mundo del espectáculo. Levantamos honores y decimos que fulano de tal es a todo dar y que tal. O en el ventaneando resulta que el otro es un maldito que anda pegando a medio mundo y siempre se pega a sí mismo, ¿no? Entonces, los Adamen, ¿no? Por ahí hay esa situación ahí de lanzar honores y tal, ¿no? Es decir, es un tipo de oratoria muy común, ¿no? Piensen entonces. Nada más que cuando salen los políticos decir, vamos a hacer un homenaje a alguien, eso es epidéptico, ¿no? No epiléptico, es epidéptico. De homenaje, de resaltar valores o defectos, ya dijimos vicios, ¿no? La retórica deliberativa. O sea, fíjense bien, cuando uno escucha los tiempos verbales de un paciente, no hay más que de 3, ya lo hemos dicho, ¿no? Pasado, asociado a la culpa, presente, asociado a los valores, pasado, el presente son los valores y, decía yo, el tercero tiene que ver con esto de los honores, ¿no? Entonces, el discurso forense es el discurso judicial, el discurso epidéctico es en los actos públicos y sin tiempo presente, y si el pasado es culpa, el presente son valores, y la deliberación, deliberar, no es una expresión que usamos mucho, pero deliberar es tomar una decisión, digamos, hasta cierto punto reflexiva, ¿no? Y esa tiene que ver con el futuro. Ahora es importante porque la confusión de tiempos es una confusión también de la manera en que el sujeto se sitúa respecto a lo que está narrando. Es decir, si yo trato de culpar algo que va en el futuro, ustedes dirán, no, eso es imposible, ¿no? Pues los pacientes lo hacen. Esto va a ocurrir y va a ser, ¿no? Esta maldita mujer, va a hacer esto. Y ya viene la culpa, ¿no? Entonces, el confundir estos tiempos verbales es parte de la confusión que se da en el proceso de análisis. O sea, si el tiempo, por eso es bastante complicado poder manejarse con los pacientes en estos tiempos verbales, porque, a ver, los valores, o sea, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, tiene que ver entonces con un tipo de valoración, y sabemos que los valores son un componente superyoico que indica una escala de valores, y la escala de valores está referida, digamos, para utilizar la terminología aristotélica, en el hábito, ¿no? Son los hábitos, entonces, lo que conforman determinados valores. Esos hábitos no son mis hábitos, en el sentido de que yo los desarrollé por mí solito, sino en una comunidad. Y el futuro, pues, es siempre una elección. El futuro es incierto y, por lo tanto, no podría ser valorado. ¿Entiende? ¿Por qué es incierto? Porque no puedo decir, que me gustaría que fueran así las cosas, pero no puedo, como decir, es bueno esto, ¿no? Es bueno el café que me estoy bebiendo, o no, o es malo, se enfrió, o lo que sea, que es tiempo presente hacia el tiempo futuro.
Pues parte del enredo que se da en las estructuras clínicas que se da en las estructuras clínicas tiene que ver con cómo se mezclan los tiempos. Y cuando, esto me han dicho, yo no hago terapia de pareja, pero me han dicho en las terapias de pareja que justamente lo que tratan es de ajustar los tiempos. A ver, usted está haciendo una valoración. La valoración quiere decir que usted está hablando de su familia, de sus hábitos, ¿no? ¿Quiere usted decir que quiere hacer algo en el futuro, se quiere comprometer en algo? Entonces el tiempo efectivamente es futuro. Pero es una promesa, es algo que se puede dar o no. Y si es el pasado, pues el pasado ya pasó, entonces ¿cómo conformas? ¿No? Entonces vuelvo otra vez. Bueno, ¿y el sujeto y la esencia? ¿Es pasado, presente, es futuro? ¿Qué es? ¿No? Bueno, me quedan unos minuticos y quiero entonces establecer la contraparte. Miren, me parece una cosa importante, pero les pido que lo veamos la próxima clase, que es esta cosa del entimema. Dice Aristóteles que dos son los procedimientos, instrumentos de la retórica. Uno es el entimema y el otro es el paradigma, o ejemplo también traducido. Que la palabra paradigma ya le han metido, hasta los políticos ya le ensuciaron, entonces ya para qué. Pero bueno, originalmente la palabra es paradigma en el sentido de lo ejemplar. Y en los cursos de lógica, cuando se llega a tocar la cuestión del entimema, se dice, es que es un razonamiento trunco, que le falta una premisa, cuando en realidad se trata de una cuestión muy importante, porque la escucha analítica es una escucha entimemática. O sea, faltan premisas. Doy un ejemplo, doy dos ejemplos de entimema. Uno que hemos conocido mucho recientemente, dice, fue el Estado. Ese es un entimema. Fue el Estado. Fue el Estado. ¿Te acuerdas que dice, no? Fue el Estado. Es un entimema. Aparece como consigna, pero la consigna es un entimema. Otro. Soy totalmente Palacio. Es un entimema, ¿no? Bueno, faltan premisas para sostener. Eso es lo que quisiera que viéramos la próxima, porque, según yo, hay un vínculo con la escucha analítica. Y me atrevo a decir que la intervención que tiene el analista en términos de interpretación es entimemática. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso lo discutimos la próxima, ¿no? Ahora quiero volver entonces a lo de la esencia y el psicoanálisis. A ver, la cuestión es la siguiente. A ver, Freud introduce una distinción no presente del todo en sus antecesores filosóficos o científicos, ¿no? Que es el sentido de la pulsión, ¿no? Entonces, hace una distinción fundamental, me parece, entre lo que es, digamos, por herencia, lo que tenemos por herencia, genética, ¿no? Y lo que tenemos en realidad como los tres elementos, ¿no? Tenemos pulsiones, tenemos amor y tenemos ley, lenguaje, ¿no? Son las tres cosas que nos distinguen de los animales. Y son pulsionales. A ver, según yo entiendo, Freud lo que nos plantea es que el instinto, hoy entendido ya como programación genética, lo que hace es, digamos, constituir un conjunto de instrucciones para resolver problemas. No será una definición muy científica, pero es para que nos entendamos. El instinto lo que hace es darnos un conjunto de instrucciones para resolver problemas
de sobrevivencia y adaptación. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Freud? Que desde el inicio, dada la dependencia necesaria de este ser prematuro, que explicamos por qué prematuro, hay quien calcula que para que el producto de una madre fuera un producto maduro, pues tendrían que pasar algo así como año y medio para que ¿no? La cosa aquella, digo cosa porque pues, imagínense, no hay madre que pueda sostener el crecimiento de ese tamaño, pues, ¿no? Y de peso sobre todo. ¿No? Bueno, entonces, el nacimiento es un nacimiento prematuro y esto crea automáticamente una dependencia de otro. No hay otro camino. A diferencia del instinto o de la programación genética que puedes ver desde las amibas. Por cierto, hay un temita sobre esto que estamos hablando. A ver. Una amiba es un organismo, en principio, unicelular. No sé si ustedes lo hicieron en secundaria. En las secundarias fifís te ponían un microscopio. En las secundarias no fifís te ponían un dibujo. Ya se divide, ¿no? Bueno, viene la mitosis, la meiosis, que es la división celular. Entonces, tenemos una ameba A que se va dividiendo, ¿sí? Se recuerdan la división celular, se divide en, vamos a decir, B y C. ¿Dónde quedó A? ¿No? A propósito de las identidades y las transformaciones y todo. ¿Qué es? A era 1 y B y C son 2. ¿No? Digo, no, ahí no hay conciencia, no van a pensar ahí que tiene buena conciencia, no. Entonces, ¿dónde quedó A? 1, 2. B no tiene algo de A. C no tiene algo de A. ¿Cómo podemos hablar de una identidad? ¿Se fijan? Entonces, estamos hablando del sentido de la unidad y la diferencia de una manera bastante complicada. En el proceso se deja de ser. Es decir, A dejó de ser, no es, tiempo pasado, ya, caminó, adiós. Bueno, ok. Luego, vuelvo a la programación genética. La programación genética tiene, entonces, ciertas disposiciones de adaptación, que llamamos aprendizaje. El aprendizaje es esto que decía Aristóteles, adquirir hábitos, ¿no? Hábitos sociales, etc. Entonces, a ver, la primera cuestión es lo que les señalé. ¿Dónde está el amor en los animales? ¿No? Alguien puede decir, sí, y ponen ahí a la changuita con el changuito, ¿no? Que está sacando los piojos, ¿no? No sé si lo han visto. Eso es amor. Sí. No sé. Porque además, si algo tiene intangible en nuestras emociones, es el amor. A ver, póngale definición al amor, póngale esencia al amor, ¿no? Luego, está esta cuestión del lenguaje. En esto voy a insistir mucho. El lenguaje no es, aunque aparece como el lenguaje materno, no obstante, lo que es transmitido, porque se trata de un proceso de transmisión cultural que hace el grupo primario, en esa transmisión cultural se transmite el lenguaje. A ver, ¿cómo? La mamá puede ser analfabeta y sin embargo transmite el lenguaje. A ver, esto no parece contradictorio, pero se da, ¿no? ¿Cómo es que transmite el lenguaje? Si sigo la idea de Chomsky de que hay una especie de estructura ahí en la mente
que permite articular una gramática. Sí, pero la gramática tiene que ser necesariamente en el grupo, ¿no? Entonces, potencialmente, un bebé puede aprender cualquier idioma. Hasta, digamos, entre los 3 y los 8 años, ¿no? Entonces se fijan los fonemas y ya por eso los que hablamos español no nos cuesta trabajo el inglés porque son otros fonemas. Y los del inglés para el español es lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia pues, de aprender lenguas y que, bueno, ya saben, la Secretaría de Educación Pública ha hecho un desorden. Entonces, aprender la lengua, lo que se transmite no es las oraciones. Pablito juega el palito, no. Lo que se transmite es la estructura gramatical, la sintaxis. Y junto con la sintaxis va la semántica. La sintaxis es la relación de los signos entre sí y la semántica es los significados, lo que denota cada signo. Entonces somos los seres humanos introducidos en el lenguaje. No hay ninguna disposición genética para el lenguaje. Nadie nace con el lenguaje en la cabeza. Nadie. Esto es radical. Ahora imaginen una persona sin lenguaje. ¿Se puede? ¿Sobrevive alguien así? Pasa con ciertos padecimientos, el autismo. Un autista no puede sobrevivir. Entonces, el lenguaje es fundamental para poder incorporarse a la sociedad y poder desarrollarse socialmente. ¿Ok? Pero es el lenguaje que nos permite comunicarnos, articular deseos, hacer peticiones, manifestar enojos. Por eso el pathos, ¿no? Ahí está el pathos presente. Bajo la forma de que el lenguaje tiene, como tiene denotación, tiene connotaciones. Denota, dice sobre algo, y la connotación es el componente emotivo, emocional que le ponemos, ¿no? Las cosas. En la neurosis obsesiva, el lenguaje trata de ser lo más preciso posible, pero las connotaciones son terribles, ¿no? Porque estos elementos que se dan en el lenguaje es algo que inconforma, que incordia, que molesta en la neurosis obsesiva. Están ahí, pero quisieran que no estuvieran. Lo cual habla también de esta cuestión de las resistencias, ¿no? Y las resistencias se van expresando de muchas maneras. Y parte de las resistencias justamente se expresan en el lenguaje. Y uno de los elementos esenciales del malestar es precisamente el no, la negación. Y les había dicho que la función materna, una de los elementos distintivos es que la madre niega. Dicen no. Pero, ojo, porque la función materna es frustrar y amar, ¿no? Las dos, ¿no? El decir no, en esa estructura que estaba mencionando Conchita, ese no lo que constituye es la posibilidad de otra cosa. Siempre que hay un no, hay un otra cosa. Y esto es fundamental porque en el análisis los pacientes suelen llegar con una sola línea, ¿no? Con una sola banda. Y no ven que esa banda se construye sobre la base de oposiciones. Oposiciones, lo que estamos haciendo con Aristóteles. Lo que no es. Entonces, la negación de parte de la madre es también una apertura a lo posible, ¿no? Lo que estamos hablando hace un momento. El no dice esto no. Ah, pero esto sí. Ahora, eso que dice no, tampoco queda desaparecido y tal, ¿no? Ese no insiste. Y tan insiste
que justamente la cuestión ahí de lo que llamamos Edipo tiene que ver con esta insistencia, con este volver a la transgresión. Por eso el perverso sexual polimorfo, ¿no? El bebé. Ahora, fíjense que no es lo mismo definir el bebé desde el punto de vista biológico que definirlo desde el punto de vista psicoanalítico. Desde el punto de vista psicoanalítico, lo que tienes es, entonces, el perverso sexual polimorfo. Y volviendo a lo del tiempo que mencionábamos antes. ¿Cuál es el tiempo? A ver, tenemos, al menos, en psicoanálisis tenemos al menos dos tipos de tiempo. El tiempo cronológico, sí, pasado, presente, futuro, ¿no? El tiempo cronológico que me indica el reloj que dice, te quedan 15 minutos de clase, ¿no? Es el tiempo cronológico. Pero luego está el tiempo lógico. Entonces, esa es otra construcción que tiene que ver, entonces, no con pasado, presente y futuro, sino tiene que ver con la articulación de, yo lo voy a llamar así, ya sé que no es necesariamente del gusto de todos, pero son constelaciones de discursos. Es decir, está el discurso del abuelo, del tatarabuelo, del abuelo, fragmentos que aparecen y que articulan un discurso, digamos, donde no hay un presente absoluto, porque el paciente va a hablar entonces de cosas que le duelen, sin saber qué es lo que le duele. Ese es el gran asunto. Le duele, pero no sabe. No es que busque la causa, no. Sino lo que no encuentra es esa insatisfacción, o, para decirlo en otros términos, ¿por qué ese malestar? ¿No? Entonces, las estructuras clínicas son estructuras que hablan del malestar, ¿no? Y ese malestar no está situado por lo que le pasó anoche, ¿de acuerdo? Incluso, me atrevo a decir, ni siquiera por lo que le pasó de niño. Se articula, sí, por lo que le pasó de niño, pero tiene que ver con este tiempo lógico. Este tiempo lógico es un tiempo estructural. Y si es estructural, no tiene pasado, presente y futuro, tiene un solo tiempo, el que se da. ¿Y cuál es el que se da? Pues el que se da en el tiempo de la clínica. O sea, en el tiempo de la clínica, a ver qué es lo que pasa. Llega tu paciente, depende en qué nivel estés con él, pero entonces o lo sientas, lo paras, ¿no? Yo he tenido, por alguna circunstancia, un paciente que no tenía diván, por una cosa ahí, no tenía el diván, y lo senté en una silla y me senté atrás. O sea, el diván no es el elemento, ¿no? Hay psicoanálisis. Y para muchos pacientes es así como la parte hollywoodiense, ¿no? Si no hay diván, no hay psicoanálisis, no, espérate. Puede haber psicoanálisis incluso frente a frente, ya, para decirlo claramente. Pero ¿qué es lo que hay? ¿De qué habla el paciente? Sí, lo que me pasó ayer, así empieza, ¿no? Con la gente, que yo digo. Lo primerito es la agenda. Como si... ¿Por qué? ¿Por qué la agenda? La agenda, porque en el principio no se sabe qué decir. Es decir, es una negación a la asociación. No quiere asociar. Entonces, como no quiere asociar, ¿qué dice? Pues ayer me pasó, fui, antier, fui, como para llenar un tiempo cronológico, digamos, ¿no? Como si la sesión fuera el tiempo cronológico. En la posición del analista, ese no es el tiempo a considerar. El tiempo a considerar es el tiempo de las asociaciones. Y las asociaciones están estructuradas de una manera que no sabemos. Porque la arrogancia muchas veces de ciertos psicólogos clínicos es decir, yo ya sé, no, bueno,
Usted ya sabe, ya se lo sabe todo, pues ya, ¿de qué hablamos, no? Mejor diga y dicte, y ya, ¿no? Entonces, esta cuestión es importante porque lo que tenemos es una expresión de un tiempo donde, digamos, vámonos así, se piensa el tiempo como el antecedente, lo que es antes y lo que va después, ¿no? Antes, pasado, lo que sea, después lo que va en el futuro. Bueno, eso estaba bien para la física que rodeó el mundo de Freud, que era la física clásica. Pero para el compañero Lacan aparece la mecánica cuántica. A ver, ahí yo quiero ver el ser ahí. ¿Dónde encontramos el ser? Una partícula puede estar y no estar en un mismo lugar. ¡Sas! Entonces, ¿dónde está el ser? ¿Se fijan? ¿Dónde está el ser? Ese es en la mecánica cuántica. ¿Qué pasa entonces en el análisis? Pues que efectivamente no hay un antes y un después. ¿O no? O sea, cuando el paciente evoca su pasado, uno debe decir que es el antes o que es el hoy. Diana, te veo ahí muy perdida. Una explicación así muy rápida. Pero tiene que ver con esto que les quiero señalar, que quiero dejar la idea. Es un análisis combina la narrativa del sujeto con la estructura. ¿De qué? De lo que llamamos inconsciente. ¿Cómo entender el inconsciente? Pues yo digo, esa constelación, ¿no? Por eso hablo de probabilidad, de Conchita. Porque, a ver, predomina en determinado momento el discurso de la bisabuela que dijo tal o cual cosa, o que hizo tal o cual cosa. ¿Por qué predominó? Pues porque se conjugó con el discurso del padre, ¿no? Lo que tienes es un conjunto de posibilidades. Y eso es una estructura. Y la lógica aristotélica no nos permite llegar a la estructura. Y voy a tener que explicar por qué. Y no solamente por qué, sino cuál es la intelección que nos da para el psicoanálisis la estructura. Fuera del mundo aristotélico. ¿No? Sí. Bueno, resumen, ¿no? Del día. A ver, les pido por favor que veamos para la próxima clase ya como una actividad, digamos, sobre todo los de fuera, que veamos esto del entimema. El entimema y el otro. Ahora, quiero decir, a ver, fíjense, la estructura del problema, justamente, es una estructura hasta cierto punto atemporal. La respuesta no. ¿Por qué digo atemporal? Porque cuando se plantea una cuestión, una pregunta, se abre una cuestión atemporal, ¿no? En el sentido ¿no? A ver, ¿qué hora es? Ah, tal. Bueno, pero si yo soy niño obsesivo, al medio minuto me pregunto, ¿qué hora es? ¿No? Entonces la pregunta sigue insistiendo sobre algo que, digamos, no está fijado, sino algo que de alguna manera, en lo que estoy insistiendo, abre posibilidades. La respuesta no. La respuesta cierra, ¿no? Entonces, lo que hace la pregunta es abrir posibilidades. Cuando se pasa a la enunciación, o sea, a la enunciación, en el sentido aristotélico, en el sentido lacaniano, cuando se pasa a la enunciación se fija. Entonces el enunciado fija. El enunciado dice sujeto predicado. ¿Por qué sujeto predicado? Porque ya digo, lo que se trata es de mantener el ser, el sujeto. No tenemos una esencia en el sentido biológico, digamos que estamos determinados biológicamente.
pero tampoco somos seres libres, en el sentido de que puedes elegir lo que sea. Las determinaciones que tenemos tienen que ver con el amor, amor es odio, odio es amor, tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver entonces con la necesidad de poder expresar no las necesidades, sino las demandas, y el hecho de que estamos constituidos a partir de un mundo simbólico que tiene que ver con la ley humana. Y la ley humana, a diferencia de la ley física, la ley de la ciencia, pues no se transgrede. En cambio, la ley humana, en el sentido social, es una ley que se establece por sus violaciones. Es decir, la prohibición de que esté prohibido el homicidio es porque se comete el homicidio. Y al revés de lo que ocurre en las leyes científicas, ¿no? Eso le da una temporalidad, etcétera, etcétera, ya no. Bueno, que sean felices. Nos vemos entonces.